Mi comentario que inicio como siempre con la palabra de Dios, primera de Pedro 5:5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes son bendecidos por el Señor. Siempre practicar la humildad. Miren, yo creo que la designación de Celso Marrancini... Perdón, Eury, ¿no parece una contradicción que tú le digas que hay que ser humilde, pero a Dios hay que decirle Señor? No, porque Señor, a tu papá no le dice Señor, Dios es nuestro Padre. Pero no le conteste, hombre, no te dejes provocar. ¿Pero por la qué? luz. Porque eso no tiene nada de malo. Mi respuesta... ¿Por qué yo tengo que decirle Señor a Dios? No le digo papá Dios. Pero espérate, mi respuesta es no. Decirle Señor es autoridad. ¿Por qué tú no le dices papá Dios? Yo le digo papá Dios, pero también le digo Señor. Ya que quiero decirle Señor. Bueno, pero Dios necesita que él le diga Señor. Pero yo sí, él necesita. Todos necesitamos. José, hombre. Decía entonces que la designación de Celso Marrancini en el fideicomiso de Punta Catalina, desde mi punto de vista, es una designación que expresa que el presidente Abinader quiere hacer lo correcto en Punta Catalina. Esa es la lectura que yo le doy. Incluso cuando me comuniqué con Celso desde que supe la información, le di las gracias al Señor por seguirlo bendiciendo así y dije, la muestra de que usted haya sido colocado ahí es de que las cosas se quieren hacer bien. Porque el que conoce a Celso Marrancini, el que ha estado cerca de Celso Marrancini, sabe muy bien que no acepta cosas incorrectas en ninguna de las cosas que hace. Y la muestra más clara, Julio lo decía en su comentario al principio, él estuvo en la comisión que evaluó la situación de Punta Catalina. O sea, él conoce Punta Catalina, él sabe, y él conoce el sistema eléctrico porque ha estado vinculado a varias cosas del sistema eléctrico en varios gobiernos, no en uno, desde Balaguer hasta todo lo que han pasado, porque todo el mundo busca en él, primero, su conocimiento técnico y segundo, su honradez y su capacidad gerencial. Y su capacidad de gerente. Tres elementos fundamentales para este proyecto que hay que hacer, miren señores, hay que hacer todo lo posible porque Punta Catalina cumpla con la función con que fue hecha. Eso fue uno de los aportes, desde mi punto de vista, más importantes al país que dio el gobierno del presidente Danilo Medina y por vía de consecuencia tiene que mantenerse. Y con esto se está demostrando que a final de cuentas lo importante no es quién haga las cosas, sino que sean de beneficio para la población. Y es un gran beneficio para la población. Este fideicomiso va a administrar, va a dirigir, va a hacer una serie de elementos, va a garantizar que los beneficios sean reinvertidos. Ahí no sé, por lo menos lo que tengo entendido ahora, hay que esperar ya la definición concreta, específica, cuando Celso ya asuma el control de todo, sea designado por el Congreso y todo lo que implica, pero lo cierto es que ahí no se va a beneficiar a nadie, sino a garantizar que los beneficios de Punta Catalina se reinviertan, se garantice que se mantenga el mantenimiento de la planta, que se mantenga lo que se dijo, que pueda garantizar, primero que haya una gran cantidad de energía servida y al menor precio posible, que eso es un reto que tiene el gobierno por la situación del sistema eléctrico. Así que yo saludo esta designación. Creo que, reitero, el presidente Luis Abinader da una muestra de que quiere hacer las cosas bien en Punta Catalina y por vía de consecuencia esta designación lo demuestra. Y estamos convencidos de que Celso Marrancini va a hacer un excelente trabajo al frente de esta importante planta eléctrica del país. Por otro lado, miren, el presidente Abinader no necesita consejos, los presidentes no necesitan nunca consejos, pero es bueno siempre dárselo aunque no lo necesiten. Yo creo que el presidente debe pensar seriamente, sentarse con su equipo económico, a evaluar la posibilidad de no hacer ni seguir hablando de reforma fiscal. Porque hay una serie de elementos. Cuando usted ve las cifras que dio el Ministerio de Hacienda hace unos días de lo que implicaría en términos de ITEVIS, en términos de exenciones fiscales y en términos de una serie de elementos que conllevaría esta discusión de una reforma fiscal en este momento, estoy hablando de este momento, después lo evaluaríamos, pero en este momento el gobierno debe centrarse, desde mi punto de vista, en dos elementos fundamentales para aumentar su capacidad de ingreso. Uno es la evasión del ITEVIS, que ahí sí hay que hacer un esfuerzo grande que todo el mundo va a acompañar sin ningún problema. Hay una evasión de ITEVIS que es, según el propio Ministerio de Hacienda, el mayor aspecto donde hay ingresos del gobierno. El mayor aspecto, dice el Ministerio de Hacienda, que ese es el elemento fundamental para el gobierno. Entonces, que en caso de que se está planteando, ¿verdad?, que en términos de ITEVIS se baje la tasa, se le agregan muchos productos más, pero ahí yo comparto lo que decía aquí Andy Aguaje hace unos días, de que el gobierno no puede prescindir
de ingresos que tiene, en el caso del ITEVI, que son muy importantes y que están ahí, el 18%, de reducirlo y poder entonces crear un conflicto mayor en términos sociales, poniéndole a medicinas, poniéndole a comida, a una serie de cosas. Es preferible que el gobierno haga un esfuerzo, que lo puede hacer, lo hizo porque se bajó de manera significativa en los gobiernos anteriores la cantidad de evasión. Entonces, concentrarnos en lo que tiene que ver con la evasión. Y el otro aspecto que se está planteando también, pero que cuando usted lo evalúa de manera concreta, tiene que ver que hay cosas que a final de cuentas también sirven a la nación y usted cree que le están haciendo daño. Y hablo de las exenciones, porque cuando usted evalúa las exenciones, es verdad que algunas son horrorosas, son difíciles, son malas, son perjudiciales, pero hay otras que no, porque garantizan cosas importantes a la población. ¿Tú quieres decir algo, José? No, estaba saludando a Ricardo. Miren, oigan lo que dice, esto lo dice el Ministerio de Hacienda, para que el gobierno, por eso digo, el gobierno tiene que pensar bien en lo que es reforma fiscal. Dice que la capacidad recaudatoria la capacidad de recaudar del gobierno en estos momentos depende de estos 5 grupos. El primero es el ITEVI, como decía. El ITEVI es el principal punto de ingreso del gobierno, el 35.7%. El impuesto a los ingresos, un 35%. El impuesto a los hidrocarburos, 8.7%. El impuesto selectivo a la bebida alcohólica y tabaco, 5.6%. Y los aranceles, 4.9%. En estos 5 grupos está la mayor capacidad recaudatoria del gobierno. Y en el ITEVI está la más alta. Muchos dicen, bueno, el problema es que si tú bajas la tasa y se la pone a muchos productos, tú vas a recaudar más. Miren, señores, eso es relativo y peligroso. Por eso le digo al presidente, cuidado. Eso es relativo y peligroso. Miren, hermano, usted no sabe, en medio de este proceso inflacionario, gente sin empleo, situación difícil, que usted le meta impuestos a medicina y comida, como están las cosas de cara, como están las cosas difíciles. Yo creo que ahí, por lo menos, no es el momento. Podemos discutirlo en otro. Por eso le digo, no hablemos de reforma fiscal, presidente. Presidente, trate de hacer algunos ajustes que lo haga el gobierno sin necesidad de reforma fiscal. Es más, eso ni siquiera, desde mi punto de vista, una humilde opinión al presidente, no debería ni estar en discusión en el diálogo nacional. El gobierno tiene capacidad, o debería tenerla, para tomar una serie de decisiones, ajustes y una serie de elementos que lo discuta, lo puede discutir, no en el diálogo, sino evaluarlo, verlo, y entonces poder llevarlo al Congreso y hacer un acuerdo con los partidos para que en el Congreso, que yo sé que estarán de acuerdo en algunos elementos como estos. Y en cuanto a las exenciones, miren, ¿por qué lo de las exenciones hay que tener un poquito de cuidado? Es cierto que hay exenciones, sobre todo algunas exenciones que tienen que ver con combustible, que llaman muchísimo la atención, muchísimo, pero usted no puede hacer ni tabla rasa, ni actuar de manera irracional. Porque ahora hay un discursito de algunos, sobre todo que están alrededor de los sectores más radicales del gobierno, de que hay que poner impuestos a los ricos y hay que acabar con todas las exenciones. No, hay que evaluar cada una de las exenciones. Verla, porque se habla de exenciones, pero nadie la delimita en concreto cuáles son. Explíquenme cuáles son, cuál es la que usted va a quitar. Porque si usted me le va a quitar subsidio a unas exenciones a un subsidio para un hospital, a un subsidio para una comunidad que a final de cuentas lo necesita, yo le voy a decir que no. Y a final de cuentas puede crear más problemas porque puede venir otro conflicto social grave. Reitero, está el espejo de Colombia para nosotros. Y lo de Colombia, frente a lo que podría suceder aquí, no tiene que, en términos de cambio, quiero decir, positivo, no significaba mucho. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener una evaluación lo más objetiva y cuidadosa posible, aparte de todo lo que puede venir por ahí. Porque, presidente, no se deje llevar de los que tienen que ver con el área fiscal. Los fiscalistas quisieran poner impuestos hasta al aire, porque yo lo que necesito es que haya, mientras más hay, menos, porque ya se está hablando de varias áreas, entre ellos, por ejemplo, ya algunos logramos vencer a Danilo, que fue un grupo de fiscalistas, decirle que quitara el impuesto al cine, por ejemplo, y todo lo que veían que no era importante desde el punto de vista económico, querían quitarlo. No, hay que ver lo que eso refleja. En el caso, por ejemplo, del impuesto al cine, hay que ver lo que ahora mismo una gran parte de los ingresos que está y de la fortaleza que está generando el turismo tiene que ver con cine. Si usted le quita esos impuestos, muchas cosas, esto de Vin Diesel, esto de todas esas figuras importantes que están viniendo para reforzar la marca país, porque nada más lo ven por un lado, pero no lo ven por el otro. Entonces, presidente, no se deje llevar a los fiscalistas.
Los fiscalistas solo ven números. Y la conducción de un Estado no es solo números. La conducción de un Estado, usted lo sabe muy bien, porque trata de ver por todas las áreas, no es simple y sencillamente lo que la reforma fiscal le pueda dejar de ingresos al gobierno. Hay que pensar lo que la reforma fiscal le puede crear de problemas al gobierno. Lo más conveniente, reitero, es que no se esté hablando ahora mismo de reforma fiscal, que el presidente evalúe en términos concretos, después de todos estos datos que tiene, algo, sobre todo en el caso del ITEVI, reforzar, evitar toda la evasión que hay, es el impuesto que más deja, y en las otras áreas ver cuáles tienen más implicaciones sociales y no tocarlas. Hay exenciones que tienen muchas implicaciones sociales, no tocarlas. Es preferible mantener ese sacrificio y que haya estabilidad política y social en la República Dominicana. Bueno, señores, hoy hubo un enfrentamiento en la Cruz Roja. Hay problemas. Ahí que se entraron a palos ahí. Hay heridos. Hay heridos. Hay serios problemas. Pero, ellos tienen una rueda de prensa a las 11. Desastre. Ellos dicen que un grupo de personas que estaba hace años fuera de la institución la invadieron en el día de hoy a las 5 a.m. Y no hay... ahí se produjo un enfrentamiento a palos. Dios en mío. la Cruz Roja. Y a pedradas. En el día de hoy. Y a a pedradas. palos y a pedradas. Así es. Porque un señor que se llama Julio Dini Capellán, primer vicepresidente de la entidad, dice que él es el que va a ser el presidente y se armó un titingó ahí se de presentó palos. a las 5 de la mañana con un la grupo de tigres. diferencia a pedrada y a palos. Sí. Qué Mira, inteligentes son. y también decir que me acaban de informar que renunció, me manda la carta Cristian Jiménez, Julián Roa acaba de renunciar del Partido de la Liberación Dominicana. Una gran pérdida para el PLD. Así es. Una gran pérdida de ese Julián, municipalista. Así es, un gran Sí. Para ciudadano, el un PLD. intelectual también. Julián, Bueno, un abrazo. Nuestro abrazo para Julián. Yo también Bueno, tenemos Sí. adelante.